profecía de las 70 semanas. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Quedémonos con esto. Por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio de la visión, ¿cuándo fue eso? Unos años antes, capítulo 8. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora, lo importante, del 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Determinadas, señaladas, cortadas, arrancadas. ¿De qué? Hablamos de 490 años, 70 semanas, día por año. De una profecía mayor que es la que él nombraba, decía, al principio de la visión. Había pasado unos años antes, cuando había empezado esta revelación, y es Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Aquí estamos hablando de los primeros 490 años. Sí, el mundo adventista lo conoce muy bien, pero ya saliendo del adventismo, esto no se entiende. Sabe pues, sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí sí, todos estamos de acuerdo que tiene que ver con Cristo. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo no voy a entrar en mucho detalle de esta interpretación histórica, pero lo vamos a poner porque aquí está el problema. El mundo adventista lo ve correctamente la interpretación histórica. El mundo evangélico llega 62 semanas sí, 69 también, y la última 70 se hace un poco un lío. ¿Lo pone en el futuro? Bueno, quizás no digo que ahí se hagan un lío, pero en la cuestión histórica. Entonces vamos a ver el primer cumplimiento que tiene. 457 a.C. es cuando se promulga el decreto para restaurar la ciudad, la nación. Porque algunos se equivocan y en el libro de Esdras, es decir, uno ve 3 decretos, primero de Ciro, luego de Darío, que es como otra vez el mismo decreto que había sacado Ciro para restaurar el templo, pero aquí habla de darle ya la autoridad civil a Israel. Para eso se necesitaba otro decreto que es el que promulga Artajerjes en el 457 a.C., porque aquí era ya restituir la nación como tal. Y eso no pasó con el decreto de Ciro ni con el de Darío, pero sí con Artajerjes en otoño del 457 a.C. 7 semanas nos llevan al 408, la época de Nehemías, que tenían que reconstruir el muro, la muralla. Luego 62 semanas más, en total 483 años, y ahí nos lleva al año 27. Hay gente que se equivoca y dice el año 26. Y inclusive veo gente que se burla de los adventistas por el famoso que primero 1843 y luego 1844 y cometen el mismo error. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno pone la calculadora y le suma a menos 457, le sumas 483 años, la calculadora te va a dar el número 26. ¿Pero qué pasa? La calculadora hace una suma muy fácil.
Es como 4,57, es decir, menos 4,57, menos 4,56, bla, 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 menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vale, eso está bien matemáticamente, pero en nuestro calendario el año 0 no existe, pasa del menos 1 al 1. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos estas cosas? Que hay que sumar un año. Entonces, el año exacto es el año 27. Hay gente que por hacer esta suma mal, inclusive he visto del mundo evangélico, después llegan a la conclusión que Jesús es crucificado en el año 30 y todo se tuerce. No, hay que sumar un año. Eso le pasó a los adventistas en 1843 y luego se dieron cuenta que el año 0 no existe en nuestro calendario y tenían que sumar un año más. Y llegamos al año 27, al otoño. Jesucristo es bautizado. Y aquí viene el tema donde los evangélicos se pierden. Hasta ahí llegan bien. Bueno, y después de las 62 semanas, es decir, del año 27, se le quitará la vida al Mesías, más no por sí, pero luego la última semana lo ven solo como una cuestión al futuro y cuestión del anticristo. Pero yo les pregunto, ¿quién tenía que confirmar el pacto? ¿Quién tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Qué pasó cuando Jesús muere en la cruz? A los 3 años y medio exactamente de empezar su ministerio, en la Pascua del año 31. No se rasga el velo del templo, no cesaron los sacrificios, esos sacrificios que fueron instituidos a las puertas del Edén, ese nuevo pacto que fue instituido a las puertas del Edén. Otra cosa es el viejo pacto que fue instituido en el Sinaí porque los judíos no querían oír la voz de Dios y pidieron un mediador humano. Le dicen a Moisés, no, escucha tú y dinos tú, pero no queremos oír la voz de Dios, no sea que muramos. Y ahí se instaura el viejo pacto. Pero como Pablo dice en capítulo 4 de Hebreos, a ellos también se les dio la buena nueva, más no les aprovechó por no ir acompañado de fe. No tenían fe. La ley es la ley para ambos pactos, los 10 mandamientos. Nuevo pacto por fe, basado en el perdón. Cristo como sustituto, viejo pacto, salvación por obras. Esa es la diferencia. Pero Jesús tenía que ratificar el pacto, confirmarlo y hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Con lo cual es obvio que esa última semana, esa semana que está al final, se refiere a un periodo continuo de 490 años para el pueblo judío que incluía el ministerio del Mesías. Y luego, 3 años y medio más, al final llegamos al año 34 y ¿qué pasó? Es apedreado Esteban. Ahí se terminó el pueblo judío como la iglesia de Dios, como el pueblo de Dios, como la nación de Dios. Y esto hay que entenderlo. Porque los judíos, los cristianos que están apoyando la construcción del tercer templo y todas estas cuestiones, fallan primero en una gran abominación. Están, digamos, apoyando que se vuelva a hacer sacrificios, cuando Cristo lo cumplió todo y están pisoteando la sangre de Cristo. Pero además tienen que entender que la nación judía como tal dejó de ser la nación de Dios, el pueblo de Dios, en el año 34. Dios tiene una sola esposa, no tiene dos. Dios no es polígamo, ni tiene amantes. Entonces, o la iglesia es la iglesia cristiana o son los judíos. Esto hay que tenerlo claro. Y en el año 34 se acabó el tiempo para los judíos. A partir de ahí podían ser salvos igual que cualquiera. Como dice Pablo, se tienen que volver, tienen que ser reinjertados en el olivo, en Cristo. Aceptando a Cristo pueden ser parte de la iglesia y ser salvos. Pero la nación judía quedó fuera del plan de Dios, violando una y otra vez los pactos. Y por eso, y esto es muy importante, porque hasta en esto yerran los adventistas, los judíos ya no tienen más derecho a esa tierra. Aquí quebrantaron definitivamente el pacto y el derecho a esa tierra quedó totalmente abolido. Ellos ya no les pertenece esa tierra. Por eso todo lo que están haciendo ahí y todo lo que ha pasado y esa vuelta a esa nación, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero vamos a ver algo, vamos a ver una cuestión. ¿Por qué está escrito de esta manera, no? Cuando nosotros ve que la Biblia, esta profecía va de manera como cronológica, va totalmente cronológica, es decir, la salida de la orden, las 7 semanas, las 62 semanas, luego habla de ya este pueblo de un príncipe que ha de venir, que es Roma, que destruirá la ciudad del santuario, su fin será con inundación, y bueno, nos lleva hasta el tiempo del fin y nos habla por otra semana. ¿Por qué esta especie de ambigüedad? Y digo esta especie de ambigüedad, esta al parecer ambigüedad. La Biblia, Dios no es ambiguo. Ambiguo es como decir una cosa y la contraria a la vez, es decir, cuando la cosa es confusa. Dios no se maneja de esta manera. Pero
Cuando Dios habla de esta manera, por algo es. Cuando la Biblia parece ser ambigua, es que nos está queriendo decir algo. Vamos a ver una cosa. Aquí no vamos a cambiar ni una coma ni una letra, solo vamos a estructurar estos dos versículos de manera diferente. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y seguimos leyendo de corrido. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se podría haber escrito así. Si solo sería un cumplimiento histórico, como dice el mundo adventista, no, estos 7 años se cumplieron y ya no se vuelven a cumplir, ¿por qué esta ambigüedad? ¿Por qué no se pudo haber escrito todo de corrido, más o menos de esta manera, y luego haber seguido? Porque Dios nos estaba marcando algo. El problema es que los adventistas no ven esta semana en el tiempo del fin, y los evangélicos no la ven realmente como es en el pasado, en el cumplimiento del Mesías, y por eso lo que ven en el tiempo del fin ya no está bien. Y terminan apoyando un sistema de sacrificios, una nación que ha sido desechada, un templo que no tiene nada que ver con Dios, y unos y otros van perdidos. Pero Dios nos dejó esta forma, la estructuró de esta manera porque nos estaba diciendo algo. ¿Quiere decir esto que todos los 490 años se tienen que volver a cumplir? Seguramente no, porque eran para los judíos. Pero luego nos pone, esta semana nos las vuelve a poner, por así decir, al fin del tiempo. Entonces ya hay unos 7 años que quizás debemos considerar que esto sí es un doble cumplimiento. Y como vimos que hay cantidad de textos y multitud de textos que nos hacen ver que hay un periodo de 7 años finales, así como hay 6.000 años y un milenio, que hay 6 años y un año de plagas, pues estos 7 años, sin duda, tienen que ver, o todo a todas luces se ve que sería ¿qué? Un doble cumplimiento de esta semana 70. Y si es la semana 70, tenemos el patrón, y el patrón es lo que se cumplió en la historia. Y lo que se tiene que repetir, tiene que seguir ese patrón. Vamos a ver algo más. Porque aquí también hay un tema. Hay gente que dice, bueno, pero es que no se cumplió realmente en el sentido pleno históricamente. Y tienen razón en parte, y digo en parte. En el año 27 comienza esa última semana histórica. Año 483, y ahí son 7 años hasta el apedreamiento de Esteban, a la mitad de la semana la crucifixión, y ahí tenemos la semana 70. ¿Pero qué decía la semana 70? Hablaba del fin de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Pasó eso en el año 34? No. Año 70, destrucción de Jerusalén. Es interesante que sea el año 70. Podría haber sido el año 71, el año 67, pero fue el año 70. Pero si uno se quiere poner, digamos, detallista, dice, bueno, vale, muy bien, se cumplió en parte, pero no a nivel absoluto. Y es verdad. ¿Y eso qué nos dice? Que bueno, Dios lo dejó más o menos así y ya está. ¿O es que entonces se tiene sí o sí que volver a cumplir para que se cumpla perfectamente? Dios no hace las cosas más o menos. Y cuando las cosas no se cumplen de una manera completa es porque queda algo más en el futuro. Pero vamos a ver algo muy interesante, porque miremos cómo Dios igual utilizó los números para que simbólicamente se haya cumplido perfecto. Vemos el bautismo de Jesús, la muerte de Esteban y la destrucción del templo. Bautismo de Jesús, año 27, 2 más 7 es igual a 9. 9 en la Biblia, ¿qué es? Juicio. Hablábamos que esos 7 años tienen que ver con un juicio, y el pueblo de Dios de aquel tiempo empezó a ser juzgado, empezó a ser pesado en balanza. ¿Y qué pasó? Fue hallado falto y destruido. La muerte de Esteban, año 34, 3 más 4 igual a 7, equivalente a la destrucción del templo, año 70. Es decir, no es, digamos, la destrucción del templo fue en el año 70, la conclusión de las 70 semanas fue en el año 34, pero qué coincidencia que
años 70,